Hay una verdad espiritual que durante años ha sido ignorada, diluida o cubierta por capas de religiosidad innecesaria, y es que el cielo no responde a la cantidad de palabras que pronuncias, sino a la fe que habita detrás de ellas, porque Dios jamás ha estado impresionado por oraciones extensas llenas de vocabulario espiritual. Si el corazón está vacío, pero sí se ha conmovido una y otra vez por clamores simples, sinceros y desesperados, que nacen desde lo profundo del alma, cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay discursos, cuando solo queda la fe desnuda delante de Él. Tal vez creciste creyendo que para que Dios te escuche, necesitas orar bonito, hablar correcto, repetir frases bíblicas exactas o pasar largas horas tratando de convencerlo de algo que él ya sabe. Pero hoy el Espíritu quiere romper esa mentira, porque Dios no necesita que le expliques tu dolor con detalle. No necesita que le describas tu problema con precisión técnica. No necesita que adornes tu oración con palabras complejas. Él solo espera que te acerques con un corazón sincero, consciente de su dependencia absoluta, porque hay oraciones tan cortas que parecen insignificantes para la mente humana, pero que han provocado respuestas inmediatas en el mundo espiritual. Desde el inicio de la historia bíblica vemos un patrón claro. Cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas y deja de confiar en sí mismo, cuando se queda sin argumentos y sin recursos, cuando la desesperación se mezcla con la fe, entonces brotan oraciones simples, directas, crudas, pero cargadas de poder, y es ahí donde el cielo se mueve sin demora, no porque Dios sea apurado, sino porque la fe genuina siempre encuentra una respuesta. Jesús mismo enseñó que no es la palabrería lo que abre el oído del Padre, sino la confianza, porque Dios conoce tus necesidades incluso antes de que abras la boca. Él sabe lo que enfrentas, conoce tus batallas silenciosas, entiende tus miedos ocultos y ve tus lágrimas cuando nadie más las ve. Por eso no espera un discurso, espera un corazón alineado, y esa alineación puede expresarse en pocas palabras, tanto como en muchas, pero cuando es real, siempre tiene peso eterno. A lo largo de la Escritura, encontramos clamores breves que desataron milagros inmediatos, palabras pronunciadas en momentos críticos que cambiaron destinos, rescataron vidas, restauraron almas y abrieron puertas imposibles, y esto nos confronta directamente. Porque muchos creyentes hoy no oran poco porque no creen, sino porque creen que no saben orar bien, se paralizan en la crisis, dudan en la emergencia, se quedan en silencio cuando más necesitan clamar. Todo porque alguien les hizo creer que la oración efectiva es complicada, cuando en realidad es profundamente sencilla. La oración no es un ritual mágico, ni una técnica espiritual avanzada. Es comunicación viva con un Padre que escucha, y como toda comunicación verdadera, no se mide por la cantidad de palabras, sino por la autenticidad del mensaje. Porque un niño no necesita un discurso elaborado para pedir ayuda, solo necesita decir «papá», y ese llamado basta para activar el corazón del Padre. Así también sucede en el mundo espiritual. Cuando clamas desde la dependencia, desde la humildad, desde la fe, aunque sean pocas palabras, el cielo responde. Por eso hoy no vas a aprender fórmulas religiosas ni frases vacías para repetir mecánicamente. Hoy vas a comprender el poder de las oraciones cortas que nacen de un corazón alineado con Dios. Expresiones simples que se convierten en armas espirituales cuando son pronunciadas con fe viva, porque no es la extensión lo que las hace poderosas, sino la fe que las respalda. Tal vez hoy necesitas un milagro urgente, quizá estás enfrentando una crisis que te supera, tal vez tu fe se ha debilitado por la espera, o tu corazón carga culpa, miedo, ansiedad o cansancio espiritual y necesitas saber esto con claridad. No tienes que esperar a sentirte fuerte para orar, no necesitas encontrar las palabras correctas, no necesitas un momento perfecto. Solo necesitas un corazón dispuesto a clamar, porque cuando la fe habla, aunque sea en susurro, Dios escucha.
Hay momentos en los que la única oración que puede salir de tu boca es un clamor sencillo, una frase corta cargada de desesperación. Y lejos de ser débil, ese tipo de oración es una de las más poderosas que existen, porque reconoce una verdad eterna. Sin Dios no podemos, pero con Él todo es posible, y esa postura mueve el corazón del Padre. Existen oraciones breves que han atravesado siglos, que han sido pronunciadas por personas comunes en situaciones extraordinarias, palabras simples que produjeron respuestas inmediatas. Y esas mismas oraciones siguen teniendo poder hoy, no porque las palabras en sí sean mágicas, sino porque expresan fe concentrada, dependencia absoluta y confianza total en Dios. Cuando alguien dice desde lo profundo, Señor, ayúdame, no está exigiendo, está rindiéndose, está reconociendo que ha llegado al final de sí mismo, y esa rendición abre puertas que la autosuficiencia jamás podría abrir. Porque Dios no responde al orgullo espiritual, responde al corazón quebrantado que confía en Él como única fuente de auxilio. Cuando alguien clama a Dios, ten misericordia de mí, no está negociando su perdón, está reconociendo su necesidad de gracia, y esa honestidad desarma la condenación, rompe la culpa y restaura la comunión, porque Dios nunca rechaza a quien se acerca con arrepentimiento genuino. Cuando alguien ora, aumenta mi fe, no está confesando derrota, está demostrando humildad espiritual, porque reconoce que la fe puede crecer, que no está limitado a su estado actual, que puede avanzar, madurar y creer por cosas mayores, y Dios honra ese deseo de crecimiento. Cuando alguien dice, hágase tu voluntad, no está renunciando a la fe, está confiando en una sabiduría superior, está soltando el control, está declarando que aunque no entienda el proceso, confía en el carácter de Dios. Y esa rendición trae paz, descanso y alineación con el propósito eterno. Cuando alguien ora en el nombre de Jesús, no está usando una frase decorativa, está accediendo a una autoridad delegada, está invocando el nombre que está por encima de toda circunstancia, de toda enfermedad, de toda opresión, de toda puerta cerrada. Porque ese nombre tiene poder en el cielo, en la tierra y en lo espiritual. Cuando alguien dice, gracias Señor, antes de ver el milagro, está activando la fe anticipada, está declarando que confía tanto en Dios que agradece antes de recibir. Y esa gratitud prepara el terreno para la manifestación. Cuando alguien clama, venga tu reino, está invitando el gobierno de Dios a su realidad, está pidiendo que lo que es normal en el cielo se manifieste en la tierra, que el orden divino invada lo humano, que lo eterno transforme lo temporal. Estas oraciones no son discursos, son llaves, no son largas, pero son profundas, no son complicadas, pero son poderosas. Y cuando las haces parte de tu vida, descubres que la comunicación con Dios no depende de perfección religiosa, sino de sinceridad espiritual. Hoy el cielo te recuerda que no necesitas palabras largas para tocar su corazón. Necesitas fe viva, un corazón humilde y la valentía de clamar, porque cuando oras con fe genuina, aunque sean pocas palabras, el cielo se abre, Dios responde y los milagros comienzan a manifestarse. Y mientras profundizas en esta verdad, comienzas a comprender que el verdadero problema nunca fue que no sabías orar lo suficiente, sino que tal vez habías confundido la esencia de la oración con la apariencia de la oración, porque durante mucho tiempo se nos enseñó a estructurar palabras sin necesariamente rendir el corazón, a construir discursos espirituales sin necesariamente desnudarnos delante de Dios. Y sin embargo, las Escrituras revelan constantemente que el cielo se inclina no hacia el que habla más fuerte o más largo, sino hacia el que habla con fe sincera, hacia el que reconoce su necesidad, hacia el que deja de aparentar fortaleza
y se atreve a depender completamente del Señor. Hay una dimensión espiritual que solo se activa cuando la oración deja de ser un acto mecánico y se convierte en un clamor auténtico, porque cuando las palabras brotan desde la urgencia del alma y no desde la obligación religiosa, se transforman en flechas directas al trono de gracia. Y es ahí donde comienzas a experimentar algo que no puede explicarse humanamente, una intervención que trasciende lógica, una paz que desafía circunstancias, una dirección que no proviene del análisis racional, sino de la respuesta divina. Piensa por un momento en lo que sucede cuando te quedas sin fuerzas, cuando has agotado todas tus estrategias, cuando tus contactos no pueden ayudarte, cuando tus recursos financieros no alcanzan, cuando tus argumentos ya no convencen a nadie, cuando tu mente se llena de preguntas que no tienen respuesta. Y en ese punto, casi sin energía, apenas puedes susurrar una frase sencilla como «Señor, sosténme». Y aunque parezca débil a los ojos humanos, en el mundo espiritual esa declaración tiene un peso extraordinario porque está cargada de rendición, de fe, de reconocimiento de dependencia, y Dios responde a esa postura con una fuerza que supera tu debilidad. Porque la fe auténtica no siempre grita, muchas veces susurra, no siempre se expresa con discursos apasionados, a veces se manifiesta en una sola frase pronunciada entre lágrimas, y es importante entender esto porque hay creyentes que se condenan a sí mismos pensando que si no sienten intensidad emocional o no pueden formular una oración extensa, entonces su clamor no es válido, cuando en realidad Dios escucha incluso el gemido más silencioso que sale de un corazón quebrantado. Hay momentos en los que el dolor es tan profundo que no encuentras palabras, y en esos momentos una oración corta se convierte en un puente entre tu fragilidad y el poder eterno de Dios, porque el Espíritu mismo intercede cuando tus palabras no alcanzan. Y esa realidad debería liberarte del miedo a orar mal, debería romper la presión de hacerlo perfecto. Debería llevarte a una relación más sencilla, más honesta y más viva con tu Padre Celestial. Cuando dices confío en ti, aunque todo a tu alrededor parezca inestable, estás haciendo una declaración espiritual que contradice las evidencias visibles. Estás alineando tu corazón con la verdad eterna en lugar de con la circunstancia temporal. Y esa alineación produce estabilidad interior, incluso antes de que cambie la situación exterior. Porque muchas veces el primer milagro no ocurre en el entorno, ocurre dentro de ti, cuando la ansiedad es reemplazada por paz, cuando el temor es desplazado por confianza, cuando la desesperación se transforma en esperanza. Y es precisamente ahí donde las oraciones cortas muestran su profundidad, porque no se trata de informar a Dios, se trata de transformarte a ti mientras confías en Él. Se trata de posicionar tu corazón en una postura correcta, de reconocer quién es Él y quién eres tú, de recordar que Él es soberano y tú dependiente, que Él es eterno y tú limitado, que Él es fuerte y tú necesitas su fuerza, y esa conciencia expresada en pocas palabras tiene un impacto poderoso en tu vida espiritual. Cuando aprendes a usar estas oraciones en medio del día, no solo en momentos formales, sino mientras conduces, mientras trabajas, mientras enfrentas decisiones difíciles, mientras recibes noticias inesperadas, comienzas a vivir en una comunión constante con Dios que no depende de un lugar específico ni de un tiempo determinado, sino de una conexión continua, donde cada frase sencilla se convierte en un acto de fe. Cada susurro en una declaración espiritual, cada clamor en una semilla de intervención divina. Imagina lo que ocurre cuando, ante una conversación difícil, en lugar de reaccionar impulsivamente, respiras profundo y dices internamente, dame sabiduría, y esa breve oración
abre espacio para una respuesta más prudente, más guiada, más alineada con el carácter de Cristo, y aunque nadie más escuche tu oración, el cielo sí la escucha y actúa en tu interior produciendo dominio propio, claridad y dirección. Cuando en medio de la noche, mientras la ansiedad intenta robarte el descanso, en lugar de dejar que los pensamientos negativos se multipliquen, pronuncias suavemente: tú tienes el control, y esa frase corta se convierte en una declaración de soberanía divina sobre tu caos mental, y poco a poco tu corazón se aquieta porque has entregado el peso a aquel que realmente puede sostenerlo. Las oraciones cortas también te enseñan disciplina espiritual, porque te obligan a concentrar tu fe, a eliminar distracciones, a ir directo al punto, a expresar lo esencial sin rodeos. Y esa concentración fortalece tu vida interior, porque ya no dependes de la emoción del momento, sino de la convicción profunda de que Dios escucha y responde. Hay un poder extraordinario en la simplicidad cuando está llena de fe, porque la simplicidad elimina el orgullo, elimina la necesidad de impresionar, elimina la competencia espiritual y deja solo lo esencial: un hijo hablando con su padre, un corazón confiando en su Creador, una criatura reconociendo su dependencia del Todopoderoso. Y mientras practicas estas oraciones cortas con constancia, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a depender menos de tu capacidad y más de su gracia. Empiezas a reaccionar menos desde el miedo y más desde la fe. Empiezas a vivir con una conciencia mayor de la presencia de Dios en cada detalle de tu vida, porque ya no esperas una crisis extrema para clamar, sino que haces de cada momento una oportunidad para comunicarte con Él. Entonces entiendes que no se trata de reducir la oración a frases breves por comodidad, sino de redescubrir que el poder no está en la longitud sino en la fe. No está en la elocuencia sino en la sinceridad. No está en la estructura sino en la confianza. Y cuando esa verdad se arraiga en tu espíritu, tu vida de oración deja de ser una carga y se convierte en un flujo constante de comunión, de dependencia y de intervención divina. Y es ahí donde comienzas a ver resultados, no porque hayas encontrado una técnica nueva, sino porque has vuelto a la esencia, porque has aprendido a acercarte sin máscaras, porque has entendido que el cielo responde al corazón que cree, aunque sus palabras sean pocas, aunque su voz sea débil, aunque su situación sea imposible, porque cuando la fe habla, incluso en frases cortas, el poder de Dios se manifiesta de maneras que superan toda expectativa humana. Y mientras permaneces en este entendimiento, comienzas a notar que algo se reordena en tu interior, porque ya no sientes la presión de tener que demostrar espiritualidad con palabras extensas, sino que descansas en la certeza de que Dios mira la intención antes que la expresión, el corazón antes que el lenguaje, la fe antes que la forma, y esa revelación produce libertad, porque ahora sabes que puedes acudir a Él tal como estás, cansado, confundido, débil o incluso sin claridad, y aún así ser escuchado. Hay una madurez espiritual que nace cuando comprendes que la oración no es una actuación, sino una relación viva, que no se trata de impresionar a Dios, sino de permanecer conectados a Él. Y cuando esa verdad se asienta, tus palabras se vuelven más honestas, menos ensayadas, más reales, porque ya no oras desde lo que crees que deberías decir, sino desde lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. En ese punto, descubres que muchas veces una sola frase dicha con fe tiene más poder que una oración larga dicha por costumbre, porque la fe concentrada atraviesa dimensiones, rompe resistencia espiritual y produce movimiento en el mundo invisible, mientras que la repetición vacía solo llena el aire, sin tocar el corazón del Padre. Y esto no es una crítica a la oración extensa,
sino una invitación a orar con sentido, con presencia, con conciencia espiritual. Comienzas a darte cuenta de que Dios responde no solo cambiando circunstancias externas, sino formando carácter interno. Porque cada vez que oras con sinceridad, aunque sea con pocas palabras, tu espíritu es entrenado para confiar, para rendirse, para esperar, y esa transformación interior es en sí misma un milagro silencioso que prepara el terreno para otros milagros visibles. Hay algo profundamente poderoso en aprender a detenerte en medio del caos y pronunciar una frase que te alinee con la verdad eterna, porque en ese instante rompes el flujo automático del miedo, interrumpes la narrativa de la desesperación y eliges conscientemente confiar en Dios. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto enorme en tu vida espiritual. Cuando oras de esta manera, descubres que la oración deja de ser un evento aislado y se convierte en un estilo de vida, porque ya no necesitas cerrar los ojos o cambiar de postura para comunicarte con Dios, sino que aprendes a incluirlo en cada pensamiento, en cada decisión, en cada reacción, y esa comunión constante te mantiene sensible a su dirección y más consciente de su presencia. Y es ahí donde empiezas a notar que muchas batallas se ganan antes de manifestarse externamente. Porque cuando tu corazón está alineado, cuando tu fe está activa, cuando tu espíritu está en reposo, las circunstancias pierden poder sobre ti. Ya no te gobiernan como antes, porque ahora estás gobernado por la confianza en Dios y no por el miedo a lo que pueda pasar. Las oraciones cortas te entrenan a vivir desde esa confianza, porque te recuerdan que no necesitas controlarlo todo, que no necesitas entenderlo todo, que no necesitas tener todas las respuestas, sino simplemente permanecer conectado al que sí las tiene. Y esa conexión se expresa de maneras simples, constantes y profundamente efectivas. Poco a poco descubres que tu lenguaje espiritual se purifica, que tus palabras se vuelven más intencionales, que ya no oras por inercia sino por convicción, y que incluso el silencio delante de Dios se vuelve significativo, porque ya no es un silencio vacío, sino un silencio lleno de confianza, de espera, de fe reposada. Hay una paz que nace cuando dejas de luchar por encontrar las palabras correctas y simplemente te presentas delante de Dios con lo que hay, porque en ese acto reconoces que Él no necesita traducción, que entiende tus pensamientos, tus emociones y tus luchas antes de que las expreses, y esa certeza elimina la ansiedad espiritual que muchos cargan sin darse cuenta. Entonces empiezas a vivir con una fe más práctica, menos teórica, más cotidiana, porque ya no separas lo espiritual de lo diario, sino que todo se convierte en un espacio de comunión, donde una frase susurrada en medio del trabajo, una palabra pronunciada en el tráfico o un pensamiento elevado en silencio se convierten en actos de adoración y dependencia. Y cuanto más practicas este tipo de oración, más sensible te vuelves a la voz de Dios, porque la oración no solo es hablar, también es escuchar, y cuando reduces el ruido de las palabras innecesarias, tu espíritu se afina para percibir dirección, corrección, consuelo y confirmación, y esa escucha transforma tu manera de vivir. Así descubres que las oraciones cortas no empobrecen tu vida espiritual, la profundizan, porque te llevan a lo esencial, a lo verdadero, a lo que realmente importa, y en ese lugar esencial es donde Dios se manifiesta con mayor claridad, no siempre con estruendo, pero sí con poder sostenido. Y en ese caminar continuo con Dios, aprendes que cada frase sencilla pronunciada con fe es una semilla sembrada en lo invisible, que a su tiempo producirá fruto visible, porque ninguna oración hecha con un corazón sincero cae en vacío, ninguna palabra dicha con fe se pierde, ninguna lágrima derramada en confianza es ignorada. Por eso, aunque el mundo valore lo grande, lo ruidoso y lo espectacular, tú aprendes a valorar lo pequeño, lo sencillo y lo sincero,
porque sabes que en el reino de Dios lo simple lleno de fe puede mover montañas, abrir caminos donde no los hay y transformar vidas desde adentro hacia afuera. Y así, paso a paso, frase a frase, clamor tras clamor, vas construyendo una vida espiritual sólida, no basada en emociones fluctuantes ni en rituales vacíos, sino en una relación viva con un Dios que escucha, responde y actúa cuando sus hijos se acercan con fe genuina, aunque sus palabras sean pocas, porque cuando el corazón habla, el cielo siempre responde.